Un cordial saludo, estudiantes del Diplomado en Gestión del Riesgo y Cambio Climático. Me permito darles la bienvenida al video de profundización número 1 del módulo 6. Para ello, vamos a dar inicio al contenido, a los elementos que se señalan a continuación. En este módulo vamos a recordar que vamos a abordar cuáles son las estrategias de formación en la gestión del riesgo de desastres y adaptación al cambio climático que requieren los profesionales de diversas áreas para reducir y mitigar los riesgos en los diferentes contextos de la sociedad. De ahí es importante hablar y referirnos a que las instituciones educativas están abordando el Ministerio de Educación Nacional, los documentos y proyectos conocidos como planes escolares de gestión del riesgo de desastre. ¿Por qué es importante hablar de estos planes escolares de gestión del riesgo? Porque en primer lugar, eso implica entonces que dentro del plan escolar se tenga un conocimiento del riesgo, una reducción del riesgo y un manejo en caso de que el riesgo se materialice como un manejo de desastre. Desde el Ministerio de Educación en el 2017 se publicó la guía del Plan Escolar de Gestión del Riesgo, que es importante pues referirnos a la construcción. Muchos de estos planes están muy asociados al plan escolar ambiental y desde allí se deriva como un capítulo aparte para identificar pues y conocer aspectos sobre las vulnerabilidades, amenazas y los riesgos que sean latentes en instituciones. Porque es importante hablar de estos documentos que deben ser construidos por la comunidad en general. Porque primero porque es un instrumento de orden metodológico. Y allí precisamente al construir esos elementos de orden metodológico permitirá orientar a la comunidad en cuanto a la implementación de su respectivo plan. Esto implica entonces que se identifiquen los riesgos asociados a las instituciones, riesgos que pueden ser de origen natural, socionatural, antrópico no intencional. En referencia a los fenómenos de origen natural, pues ya todos los conocemos en términos de que pueden ser deslizamientos, inundaciones, estrés hídrico, zonas también que los fenómenos como la niña o el niño han generado pues una serie de desequilibrio en los ecosistemas y esto ha generado precisamente que haya efectos y como consecuencia del riesgo materializado se tenga algún desastre por origen natural. También pueden ser riesgos o fenómenos que pueden ser socionaturales, como el caso de que algunas comunidades pueden ser afectadas y estamos hablando de un nivel más macro, ¿no? De comunidades que pueden ser afectadas o también, por ejemplo, aquellos eventos que pueden ser de deslizamiento porque se hayan cambiado las condiciones del terreno por ejemplo, tala de árboles, y eso hace que genere pues ese tipo de eventos y que sean derivados de actividades antrópicas. De ahí la importancia entonces de preparar a las comunidades para el manejo del desastre de emergencia. ¿Qué elementos contiene el plan escolar de gestión del riesgo? Pues primero, conocer las amenazas, las vulnerabilidades e identificar los escenarios de riesgo. ¿Qué implica conocer el riesgo? Pues ya lo hemos venido viendo a lo largo y ancho de todo este diplomado, y es que identifiquemos pues los riesgos que pueden ser condiciones anteriormente mencionadas, pero también su relación con eventos de orden de cambio climático que requieren necesariamente intervenir. Y eso implicaría que al hacer la intervención del riesgo haya una reducción de las amenazas, de las vulnerabilidades y obviamente
que tenga un excelente manejo o una gestión de un riesgo de desastre. Al conocer estos elementos implica que hay también unas condiciones o consecuencias de ese conocimiento del riesgo. Permite preparar a las comunidades para tener una respuesta adecuada en el caso de alguna emergencia. Y a su vez preparar comunidades resilientes, es decir, para la recuperación post materialización del riesgo. Por lo cual, hay algunos lineamientos también desde el Ministerio de Educación, pero que se articulan con los lineamientos de la Unidad de Gestión del Riesgo de Desastre, que fue institucionalizada a partir de la Ley 1523 del 2012. Por lo tanto, dependiendo del contexto en el cual cada uno de los estudiantes del diplomado estén, pues se pretende que en la construcción del plan de gestión del riesgo de desastres y cambio climático haya un conocimiento y un manejo a nivel conceptual de lo que tiene que ver con todo lo que es la educación en gestión del riesgo de desastres. Por eso, entonces, vamos a hablar de estos pasos que nos permiten llegar a unos resultados adecuados de preparación. Uno, el conocimiento del riesgo. Eso hace que al conocer el riesgo se reduzca el riesgo, ¿cierto? Por la intervención que se va a hacer. Y un manejo adecuado de las emergencias y de los desastres. Esto va a generar entonces a que haya una mitigación del riesgo, pero de desastres, ¿no? Se prepara a las comunidades para que sean más resilientes, pero también, por ejemplo, si hay riesgos derivados de condiciones climáticas, se haya construido esa resiliencia en términos también de la adaptación al cambio climático. Este es un elemento bien importante, imperante de hacer todas las comunidades, y es que todas las instituciones, comunidades, entidades, bien sean públicas, privadas, deben tener un proceso a través del plan de gestión de riesgo. Entonces, por eso debe ser el conocimiento de todos los eventuales vulnerabilidades, amenazas y riesgos que sean latentes en la comunidad. Un proceso de reducción y riesgo y adaptación al cambio climático me va a generar precisamente poder preparar de mejor manera a las comunidades, disminuir el impacto, por ejemplo, de damnificados, salvar vidas, ¿cierto? Y generar unas condiciones para la recuperación, que sería a su vez preparar a las comunidades de forma resiliente. Entonces esto lo vamos a ver a largo plazo como unas condiciones de mejorar la seguridad y bienestar y la calidad de vida de las comunidades y contribuir de acuerdo a los lineamientos que se establecen y de los aspectos que se señalan en los marcos de Hyogo y en los marcos de Sendai, así como la ley 1523 para contribuir al desarrollo sostenible. Muchas gracias por su atención. Esperamos que entonces estos elementos que se están retomando en este módulo de 5, en el video número 1 de profundización, les permita construir elementos para su trabajo o propuesta final del diplomado. Muchas gracias por todo. Que tengan un excelente día.